Bueno, las últimas semanas han sido la secuela de Relatos Salvajes en mi vida. Para los que no son de Argentina y no vieron Relatos Salvajes, yendo ya a verla, porque es cine. Ahora, vamos a fingir demencia y hablar de literatura, como hice toda mi vida. Pues obviamente que sí. Así que hoy vamos a hablar de Alejandra Pizarnik, del diario de Alejandra. Y vamos a tratar un tema específico que es la condición de outsider de Alejandra Pizarnik en la sociedad. Y vamos a hablar de la salud mental como problemática social también. ¿Y por qué decimos outsider? Porque siempre está la cuestión de cómo incluimos en este sistema, con estas normas, a las personas neurodivergentes, como Alejandra. Y estaba leyendo las cartas, otra vez, porque nunca son suficientes las veces que se leen las cartas de Ostrov con Pizarnik. Ostrov era su psicoanalista y se publicaron las cartas que se mandaban ellos. Y en las cartas, así como en el diario, pero en las cartas muchísimo más, que las cartas son el material de terapia, o sea, que tienen las preocupaciones más grandes de Alejandra, lo que más aparece es su preocupación por el futuro, su preocupación por no poder ser una persona independiente y por cómo va a insertarse en el mundo laboral. Esas son las preocupaciones más grandes de Alejandra y que más la quejan en las cartas estas. Y en el prólogo que escribe Andrea Ostrov, que es la hija de Ostrov, hay un capítulo que se llama Ganarse la vida y dice, los interrogantes, inquietudes, inseguridades, vacilaciones y terrores que atormentan a la poeta se encuentran ampliamente desplegados en estas cartas. Sin embargo, sin pretender desconocer ni minimizar su conflictiva personal, constituyen además una cruda y explícita puesta en escena de la problemática inserción del artista en la sociedad de consumo. En efecto, la elección de una forma de vida entregada del modo más absoluto a la creación estética resulta a las claras incompatible con lo que socialmente se considera una vida adulta y saludable. Si los parámetros de normalidad identitaria prescriben una garantía de estabilidad laboral, económica, afectiva, familiar, sexual, domiciliaria, el despliegue de una subjetividad artística suele requerir condiciones de posibilidad muy distintas a las establecidas por los dispositivos culturales de fijación. La exigencia social de ganarse la vida, representada en este caso por la necesidad de conseguir un empleo con el cual mantenerse, se convierte en un mandato absurdo y alienante para quien pretende no solo escribir poemas, sino hacer poesía con la propia vida. Entonces, nosotros hemos trabajado un montón con la relación vida y obra, no solamente con Alejandra, pueden ir al video de relación vida y obra que hicimos de Alejandra, sino también en los diarios de Silvia, aparece constantemente esta preocupación por el dinero, ¿no? Y cómo unir la poesía con la vida, porque el artista lo que hace todo el tiempo es rebelarse contra los procesos alienantes a los que nos lleva el sistema. Entonces es sumamente angustiante lo que se produce cuando no pueden crear o no tienen tiempo para crear. Porque los artistas muchas veces tienen que trabajar de otras cosas para poder seguir creando. Y eso les quita tiempo para dedicarse justamente a crear. Nunca termina de haber un lugar estable donde pararse para poder seguir creando porque son cosas que no se valoran. Son trabajos no bien pagos o muchas veces ni siquiera reconocidos. Y lo de Alejandra es absolutamente radical y si bien ella no se pronuncia nunca políticamente, acá hay una postura política muy clara. Dice, yo, de mi parte, habito con frenesí la luna. ¿Cómo es posible preocuparse por el dinero?
pero me gustaría no enajenar mi tiempo en un trabajo prolongado, lo que probablemente tendré que hacer. Pero quiero mi tiempo para mí, para perderlo, para hacerlo de siempre. Nada. Y como la literatura no se reconoce como trabajo, empiezan las preguntas por para qué soy buena, para qué sirvo en esta sociedad, ¿no? Porque todo lo que tiene estima y todo lo que tiene valor en esta sociedad está atravesado por el capital y está atravesado por lo económico. Entonces, ¿cómo valoramos algo que no produce dinero? Y eso se trabaja muchísimo en terapia. Entonces, ¿qué le responde Ostro a todas estas preocupaciones de Alejandra? Le dice, usted es de esos seres que trabajan siempre, porque la intimidad no descansa. Entonces, primero, empezar a darle el valor que se merece la literatura y reconocerlo como un trabajo, por más que no sea pago, porque ahí hay esfuerzo y hay dedicación y hay entrega. Entonces, si no reconocemos o no le ponemos valor a una parte constitutiva de nuestra vida, a una parte esencial de nuestra vida, que es la literatura, ¿cómo nos vamos a relacionar después con el mundo, no? Entonces, vamos a ver todo el tiempo esta lucha de Alejandra y este amor-odio que tiene hacia la literatura porque ella siente que la aleja del mundo y que no la deja tener una vida normal como la de los demás, que pueden integrarse de una manera mucho más amena. Pero sin embargo, más allá de que Alejandra está muy alejada de las reflexiones sociales y que hay una entrada en la que dice, denme al hombre, no a las masas, eh, hay una mirada social que ella tiene frente a la salud mental y lo vamos a ver en las citas que les voy a leer ahora. Bueno, ya leímos algunas partes de las cartas de Pisamic Ostrov. Ay, Dios, mi pelo. Y ahora vamos a ir a el diario. Y en el diario Alejandra dice, tengo que dejar el psicoanálisis. Tengo que reconocer de una vez por todas que en mí no hay que curar y que mi angustia y mi delirio no tienen relación con esta terapéutica, sino con algo mucho más profundo y más universal. Ahí cuando leí eso automáticamente se me vino Fisher y se me vino Judith Butler también, se me vino Juan Gelman, se me vino... Fue como una efervescencia que se produjo y dije, ok, bueno, sí, hay una mirada social y hay una crítica que ella le hace a la sociedad que es muy aguda, que le dice en un momento cuando habla de las chicas de la revista Sur. Y dice, ¿y qué me da para vivir saber que Vallejo haya sido neurótico, que Leopardi fue leptosomático, que Van Gogh estuvo internado? Nada, nada. Destrozo mi frente. Arte puro. Las señoras elegantes de la revista Sur, esas señoras, ¿hubiesen recibido a Van Gogh en sus reuniones? Entonces acá vemos de qué tiene lugar, ¿no? Qué tiene lugar en la literatura y en los diferentes espacios también. Qué tiene lugar en la sociedad en general. Y después dice, llegó el miedo, tengo miedo de existir. Sí, pienso en mí y me asusto, estoy tan enferma, pero no es ninguna enfermedad agradable de esas en que una está segura, en cama, y recibe flores y amigos y sonrisas protectoras. Mi enfermedad es, inversamente, de esas que le dan a un aspecto sano, apto para recibir golpes. Y caen uno más uno, a veces en orden y otras no. Pero no importa, la llegada es fiel. Me duele estar enferma, me angustia curarme, desfallecer de amor por él. Jamás estaré bien, jamás mis momentos felices sobrepasarán los momentos dramáticos. Esto es interesante ¿por qué? Porque acá Alejandra empieza a darse cuenta de que su condición y de que su enfermedad no es visible para los demás,
que es una enfermedad invisible y que no se reconoce tampoco como enfermedad. Entonces dice, de esas que le dan a una aspecto sano, apto para recibir golpes. Y después, mucho más adelante, ella vuelve a reafirmar esto, pero de una forma mucho más certera, ya con cierta lucidez. Y dice, mi justificación ante nadie es mi enfermedad. Si a alguien le rompen un tendón o un ligamento, me da gracia porque esto es la divulgación que se hace hoy en redes sociales, viste que te aparecen los videos de, si yo tengo una rodilla rota, ¿vos qué me vas a decir? Que me quede en la cama. Pero bueno, literal, esto ya lo decía Alejandra en la década del 60. Chicos, vamos a tener que renovar los speeches porque no llegan. Mi justificación ante nadie es mi enfermedad. Si a alguien le rompen un tendón o un ligamento, no lo acusan de desarmonía física. No lo acusan porque llora y se lamenta. A mí me sucedió algo y yo estoy enferma. Lo anoto porque no tengo a quien decírselo. Lo anoto porque nunca lo releeré. Después, en otro momento, ella dice, horrendas angustias. Necesito trabajar. No puedo encontrar un empleo. Se confirma aquello de que usted actúa con muchas dificultades en el mundo externo. Esto se ve que cita a alguien que le dijo eso. Usted actúa con muchas dificultades en el mundo externo. Y sí, ¿qué te parece? ¿Te parece que se me hace fácil? Dios, me hacen enojar, me hacen enojar. Entonces, vamos a leer una cita de Judith Butler en su libro Cuerpos aliados y lucha política. Acá Judith dice, nos hallamos en una situación biopolítica en la que diversos sectores de la población son cada vez más propensos a lo que se ha dado en llamar precarización. Este proceso hace que la población se acostumbre a la inseguridad y a la desesperanza a medida que pasa el tiempo. Está estructurado sobre la base del trabajo temporal, la supresión de los servicios sociales y la erosión generalizada de cualquier vestigio de democracia social, imponiendo en su lugar modalidades empresariales que se apoyan en una feroz defensa ideológica de la responsabilidad individual y en la obligación de maximizar el valor de mercado que cada cual tiene, convirtiéndolo en objetivo prioritario de la vida. Es lo que yo les decía, esto de no podemos medir nuestro valor como valor de mercado. Tenemos que darle a la literatura el valor que tiene por fuera de lo económico también. El tema es, nos cagamos de hambre, o sea, tengo que vivir también, ¿entendés? O sea, es un montón lo que le pasa a Alejandra. No estoy hablando de mí, claramente estoy hablando de Alejandra, pero pobre Alejandra, ¿no? Los cambios que provoca en términos psíquicos. El carácter desechable de las personas se reparte de manera desigual en el seno de la sociedad. Cuanto más acata el individuo esa exigencia de responsabilidad respecto a su autonomía personal, más aislado se encuentra desde el punto de vista social y más conciencia tiene de su precariedad. Y cuantas más estructuras de apoyo social desaparecen por razones económicas, más aislado se siente frente a la angustia y el fracaso moral que esta situación le provoca. Todo esto se traduce en un notable incremento de la angustia sobre el futuro, tanto el de la propia persona como el de quienes están bajo su cuidado. Impone un marco de responsabilidad individual sobre el que sufre dicha angustia y redefine la responsabilidad en términos de la exigencia impuesta al individuo en tanto emprendedor de sí mismo. Cuando se plantea que el individuo puede hacerse cargo de sí mismo bajo unas condiciones de precariedad generalizada, sino de auténtica pobreza, se está dando por hecho algo asombroso. Y es que se asume que las personas pueden y deben actuar de manera autónoma en unas condiciones en que la vida se ha hecho invivible. Estoy más enojada de lo normal. Creo que por eso estoy tan vehemente. Igual este es un tema que me enoja y que me enojó mucho toda la vida, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado no se hace cargo
de que hay personas que necesitan apoyo y que necesitan oportunidades para desarrollarse. Porque lo que está diciendo acá Judith, y que se une mucho con las teorías de Fisher, también de Mark Fisher, es que los problemas no son individuales. O sea, hay una estructura social más que propicia para que yo no pueda desarrollarme. Y si el Estado también quita las ayudas sociales que pueden hacer que yo pueda insertarme de una mejor manera, quedo totalmente a la deriva, ¿entendés? Entonces Alejandra acá dice, estudio por miedo. Miedo de estar así siempre, viviendo con mis padres, sin la menor posibilidad de independizarme jamás. Y en la página 160 dice, el título y los medios. Medios para defenderme en la lucha contra la vida, para que no me pisoteen. Jamás voy a morir de hambre, me entristezco, soy un ser sin futuro. Me dejo llevar. Debe ser por eso que amo las hojas. Sin embargo, debo estudiar para decir que estudio. De lo contrario, no valdré nada. Mi madre quiere que estudie, quiere que tenga un título. Sonrío despreciativa. ¿Qué me importan los títulos? Digo que quiero ser escritora. Son cosas al margen, dicen, al margen. Ellos no saben lo que es llorar sobre una hoja vacía y llenarla pacientemente con signos creados por una misma. Parece cosa de magia, llenar un cuadernillo que estaba desnudo y triste, darle vida, entregándole lo mejor que una tiene dentro. Escribir. Qué bello es escribir. Entonces acá Alejandra dice, bueno, mamá, vos te pensás que yo no estudio, que no hago nada, que los conflictos de Alejandra con la madre son terribles, por esto de que la madre le exige que estudie, que se prepare para el futuro, no sé qué, no sé cuánto, y ella le responde esto, ¿no? Como, ¿vos te pensás que yo no estoy haciendo nada por mi vida? Que eso no tenga valor en la sociedad es una cosa muy diferente. Esto nos lleva, esto de lo que habla Alejandra acá de ellos no saben lo que es llorar sobre una hoja vacía y llenarla pacientemente con signos creados por una misma. Cuando ella dice eso, a mí automáticamente se me viene el poema que le escribe Juan Gelman, que se llama Proposiciones. Se lo escribe a Alejandra cuando Alejandra muere. Y el poema dice así: ¿A dónde fue la obrera enamorada? ¿Fue al aire la obrera enamorada? La obrera de la palabra murió. Y acá, o sea, Juan Gelman la llama obrera de la palabra. O sea, ¿entienden? Me da ganas de llorar. No voy a llorar, pero me da ganas de llorar de la belleza. Y le dice, ¿por qué caminito se fue? Se fue por el camino que los días oscuros tejen, como hormigas desesperadas iguales, como vaivén de pases ciegos en un cuarto. ¿Tendría la obrera poca luz? ¿Y quién le quitó la luz a la obrera constante? ¿Quién le fue apagando uno a uno los rostros de la palabra, enterrando los muertos? ¿Quién le cegó la luz de la palabra? ¿La obrera se fue porque ya no podía trabajar? Al aire estaba sordo, el aire estaba sordo, mudo, roto, y ella apenas tenía su confianza en la palabra. ¿Confianza? Esto es así, porque es magnífico, miren esto. Dice, apenas tenía su confianza en la palabra, y baja el verso, y pone confianza. O sea que se puede leer como, apenas tenía su confianza en la palabra. Y si no lo puedes leer como, apenas tenía su confianza en la palabra confianza. Ay, es bellísimo. Yo digo, mejor no llorar, mejor hacer otro mundo, mejor hagamos un mundo para Alejandra, mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. Oh, eternidades débiles perdidas para siempre, y vacas tristes entre la duda y la verdad, y sedas y delicias de la sombra, mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. No, este poema me destroza, o sea,
¿entienden? Como que el chabón entendió todo, o sea, Juan Gelman, ido totalmente, de una sensibilidad, de una belleza, de un saber mirar al otro, saber comprender la problemática individual y social y tejer redes para sostener esas preocupaciones y esas angustias de la sociedad. O sea, cine. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos un mundo para que Alejandra se quede? ¿Y cómo integramos a las personas neurodivergentes en estos sistemas tan hostiles y que son cada vez más hostiles y que cada vez ofrecen menos oportunidades para las personas neurodivergentes? Me parece que en una primera instancia, yo escribí un texto sobre esto, o sea, no voy a repetir todo lo que ya dije en el texto, lo voy a dejar en... Bueno, está el link a mi blog, no les voy a dejar nada, vayan a mi canal y ponen el link a mi blog, está ahí, eh, en donde hablé sobre la salud mental, se llama En la cuerda floja del capitalismo, salud mental en la cuerda floja del capitalismo, algo así se llama el texto, en el que propongo diferentes miradas o formas de abordar este problema que a mí me preocupa muchísimo. Y vamos a terminar con una cita muy luminosa, porque Alejandra está como todo el tiempo pensando en el futuro y preocupándose por lo que puede llegar a pasar, pero hay entradas muy luminosas que es cuando ella se conecta con el presente y es cuando ella se conecta con los sentidos que generan mucha luminosidad. Y es como por ejemplo esta que dice, cuando caminaba hacia la escuela, un soplo de esperanza me inundó. Me vi caminando, sintiendo, mirando, y me dije, soy feliz porque estoy viva. Soy feliz de poder caminar y desplazarme hacia donde quiero. Soy feliz porque no estoy muerta, porque soy joven, porque crearé belleza, porque debo a la vida mucho, porque me siento que me llama algo muy grande. Adiós.